Bueno, pues en primer lugar agradecer la información que nos proporcionó en el anterior pleno, pero es cierto que tras las preguntas o intervenciones que nosotros hagamos, pues algunas de las cuestiones que planteemos nos deberían quedar claras, ¿no? Porque no se mencionaron en su anterior intervención. Bueno, a efectos de recaudación, debo empezar diciendo que los ingresos de este ayuntamiento, conforme a un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, advierte que tenemos los ingresos presupuestados muy por encima de los liquidados, en una media de más del 60%. Bueno, esto no es nuevo, esto ya se señala en los diferentes informes de intervención de manera sucesiva, cuentas generales, liquidación, etcétera, etcétera. Es decir, esto de lo que habla de una mala gestión. Y es una situación en lo que tiene que ver con los ingresos proveniente de no tener unas ordenanzas fiscales revisadas, porque no tenemos unas ordenanzas fiscales revisadas desde el año 2013. Tampoco tenemos presupuestos desde el año 2010, es decir, estamos en una situación claramente excepcional en comparación con el resto de ayuntamientos. Y en esto tenemos que decir alguna cosa, porque es verdad que cuando vino la presidenta regional este tiempo de atrás a Parla a celebrar el Consejo de Gobierno, usted, alcalde, dijo que no había presupuestos porque no había acuerdo con la oposición. Es que para que haya acuerdo con la oposición, lo primero que tiene que hacer el concejal de Hacienda es presentar unos presupuestos para su discusión y para estar de acuerdo o no. Pero es que no hemos tenido acceso a ningún presupuesto de ingresos y de gastos que poder debatir y aprobar o no en este ayuntamiento, porque no nos los han presentado. Entonces ustedes no saben si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y no lo saben porque no los han presentado. Pero dicho esto, volviendo al tema de la comparecencia, esta comparecencia debería arrojar luz, sobre todo para aportar tranquilidad y dar una cierta estabilidad en torno a informaciones que partieron no desde la oposición, sino que partieron directamente desde el equipo de gobierno en este pasado año, porque se dijo que se habían dejado de ingresar 40 millones de euros como consecuencia de favores o privilegios a grandes propietarios de suelo de la localidad. Y lo que queremos es que nos diga, con toda la tranquilidad del mundo, es que nos diga si esto es cierto, y si lo es, si ha habido estos privilegios, ¿quién los ha otorgado? Porque a la vista de un informe de la vicetesorera del mes de junio del pasado año, esta información publicada en distintos medios no cabe, no es verdad. La vicetesorera no habla de 40 millones en ningún sitio. Y si estos datos son ciertos, lo que hay que hacer es ponerlos de manifiesto, porque además si hay que ponerlos de manifiesto, no tendríamos por qué estar debatiéndolos aquí, porque el escenario para debatir ese aspecto no es este, sin lugar a dudas, no es este pleno. Y si no es cierta la información publicada, basta con reconocer un error, o que se han extralimitado en las declaraciones o en las filtraciones que se han producido en los medios de comunicación. Y si las informaciones eran falsas y los medios de comunicación han publicado unas informaciones falsas, lo que hay que mandar a los medios de comunicación que las han publicado es una corrección y pedir una rectificación. Eso es lo que se hace cuando una información es falsa. Habitualmente nosotros, si nos publican algo mal, llamamos al medio y decimos que eso no es verdad y se lo demostramos. Y nosotros lo que pedimos es eso, que si esto que se aclare, pero por la tranquilidad de todos y por la salud también democrática de este pleno municipal y de esta ciudad. Pero es que justo lo contrario también nos encontramos con que se ha mencionado en este pleno, no por nosotros, sino por otra portavoz, que hay un escrito de gabinete de alcaldía dirigido a un propietario de suelo donde se le pide que no pagase el IBI girado. El escrito es de fecha de 17 de junio de 2016 con un número de registro, que me ahorro decirlo, es decir, bajo el mandato suyo. Entonces conviene que se explique también si se les ha mandado cartas para que no se pague el IBI, en concepto de qué se les ha mandado esa carta. Si había habido algún error en lo que se les había mandado, había que hacer algún tipo de corrección. Y esto también conviene dejarlo claro, porque si no se da una sensación a los vecinos y vecinas que se esfuerzan en el pago de sus impuestos, que efectivamente, pues a lo mejor es que se están prestando favores. Y yo niego la mayor, pero esto hay que demostrarlo también, porque no vale tirar la piedra y esconder la mano. Y esto hay que aclararlo. Por tanto, si ha habido irregularidades, como decía antes, este no es el sitio para discutir irregularidades o ilegalidades, ni los medios de comunicación tampoco. Primero se baja a algún sitio y se denuncia, eso es lo que hay que hacer. Y también nos gustaría, aprovechando la comparecencia, que nos dijese la cifra exacta de cuánto se ha dejado de ingresar por IBI y por el impuesto de vehículos de tracción mecánica en los ejercicios 2016 y 2017 y su comparación con ejercicios anteriores. Y decimos esto porque entendemos que hemos perdido unos ingresos como ayuntamiento muy importantes, consecuencia directa de una decisión claramente desaconsejada por la intervención municipal y sin ningún tipo de ingresos que los compensase, como la propia intervención advertía en aquel momento. Por tanto, hoy nos encontramos con decisiones que se han tomado mal tomadas
que no hemos conseguido avanzar sustancialmente en el tema de la recaudación municipal, que no tenemos un plan de recaudación, que no hemos establecido los instrumentos advertidos por intervención para mejorar su control, que estos temas ya los hemos señalado desde nuestro grupo municipal en los distintos diferentes debates de la cuenta general que ha habido en este pleno, que seguimos hoy sin un documento de ordenanzas fiscales, sin los presupuestos. Así que nosotros consideramos que es muy difícil plantear a otras administraciones superiores que nos den cuando nosotros no hacemos nuestros deberes desde aquí. Pero es que para que la corporación pueda hacer sus deberes en la materia de decisión, en lo que tiene que ver con ingresos y con presupuestos, tiene que haber una propuesta, y la propuesta tiene que venir de quien gobierna, porque la oposición no gobierna. Porque en otros ayuntamientos hoy el Partido Popular está pidiendo el cese del concejal de Hacienda porque ha ido a unos presupuestos prorrogados de un municipio cercano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy? ¿Pedir el cese del concejal de Hacienda porque no nos ha presentado unos presupuestos? No vamos a hacer eso. Pero evidentemente no nos pueden decir que no hay presupuestos porque no hay acuerdo con la oposición. Presenten unos presupuestos y valoremos entre todos si esos presupuestos se tienen que aprobar o no. Pero hombre, no nos tomen el pelo, presenten los presupuestos. Hablemos de ingresos y de gastos. Vemos dónde podemos incrementar ingresos y dónde no podemos incrementar ingresos, o si tenemos que reducir algunos gastos, que ya sabemos que no se pueden reducir más gastos de lo que ya se ha reducido, era un decir. Por tanto, lo que pedimos es, sobre todo, coherencia y sobre todo claridad, y que cuando hay problemas, se lo hemos dicho muchos grupos de la oposición en este ayuntamiento, muchas veces, hay que poner las cosas encima de la mesa para resolver los temas. Hay que poner las cosas encima de la mesa. No vale con llegar y tomar decisiones de manera unilateralmente en este mandato y probablemente en el siguiente, porque nadie va a tener mayoría absoluta. Y por tanto, o empezamos a fijar las bases para llegar a consensos, para sacar esta ciudad adelante, o este ayuntamiento no tiene una viabilidad garantizada. Y nosotros, para cumplir acuerdos como los de la plantilla que anteriormente hemos votado aquí entre todos, para mejorar los servicios públicos de esta ciudad, a lo que apelamos es al sentido común, a la búsqueda de los acuerdos para tratar de garantizar los recursos que este ayuntamiento necesita para sacar a esta ciudad adelante.